es un impuesto regresivo muy importante que México ha venido trabajando muy bien con el Banco de México y su independencia en controlar los niveles de inflación. Este fenómeno desafortunadamente ya es un tema mundial. Muchos bancos centrales han tratado de controlarla, que es justo la gráfica de la derecha. Los países han aumentado sus tasas de referencia. En el lado izquierdo ve la inflación en el euro, en la zona euro, en Estados Unidos, México, Reino Unido y Canadá. Y si se fijan las tasas de inflación en los otros países distintos a México o zonas, pues sí es sumamente atípica, ¿no? En Europa, en Estados Unidos no se veían estos niveles de inflación desde hace muchos años. Aquí en México, desafortunadamente, sí hemos experimentado niveles muy altos, pero bueno, lo que quiero destacar es que la tasa de interés en estos países, en estas zonas, ha aumentado y como saben hay cierta relación o coincidencia entre si una tasa de interés de referencia es elevada en un país, algunos estudios económicos indican que eso desacelera la economía, desincentiva la actividad. La que sigue. Esta lámina nos habla también un poco de lo que se ha visto en términos de política monetaria restrictiva. Vemos cómo las tasas de interés en los últimos años, que es lo que está en la barra, ¿sí? Son los niveles más altos que se han tenido del 2015 a 2022, y el que está en triangulito es el dato de 2023. Entonces estamos en cifras, estamos en niveles pues altamente restrictivos y en tasas de interés que en países, como repito, en Estados Unidos no se habían tenido, y tampoco en la zona euro, en Canadá, que son nuestros principales socios comerciales. En México estamos en el 11%, se esperan incrementos de tasa adicionales, y pues con esto se reforzaría la idea del posible efecto negativo que pudieran tener estas tasas de interés en la economía. La que sigue. Ya haciendo un collage de estos indicadores que les acabo de describir, ¿cuál es la repercusión, cuál es el impacto de estos indicadores en las expectativas de crecimiento de los analistas? Aquí estamos poniendo datos del Fondo Monetario Internacional. Vemos cómo han cambiado las perspectivas de crecimiento. Lo que está en gris es el 22, lo que está en azul es el 23, el pronóstico de crecimiento. Vemos cómo en el mundo baja de 3.8 a 2.9, Estados Unidos de 2.6 a 1.4, Canadá 2.8 a 1.5 y México de 2.7 a 1.7. Entonces, pues es muy clara la manera en que están revisando los analistas la economía. China se mantiene igual, pero China, ustedes saben que antes crecía a niveles de doble dígito. Estos niveles pues, son muy magros para el nivel de economía que tenemos en China y su importancia que tiene en todo el mundo. La que sigue. Aquí, ¿qué queremos presentar? Queremos presentar la manera que están viendo diversos analistas, diversos indicadores a la economía de Estados Unidos. Hay un debate que si va a haber recesión, que si va a haber desaceleración, qué tan profunda sería si es que ocurre. La curva de rendimientos que está graficada en el lado izquierdo es un indicador, o podría decir si puede haber recesión o no, cuando es negativa, cosa que ya está pasando. Si ven, ya desde hace algunos meses estamos en terrenos negativos en Estados Unidos, lo que sugeriría una posible recesión. Y del lado derecho vemos un indicador que elabora la Fed de Nueva York, donde hablan de que la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión es de casi un 60%. Este nivel, si se fijan, en los años anteriores no había estado tan alto, y sí hubo escenarios y hubo periodos de recesión. Entonces, pues es un dato que sí no hay que perder de vista. La que sigue. Entrando un poco a México, aquí lo que está graficado son las diferentes crisis que ha tenido México desde los 80s. Son 6 crisis que están en gris. En gris está también la duración de esas recesiones. La más importante fue la de los 80, duró 19 meses, y lo que está con corchetes verdes es la, digamos, donde no hay desaceleración, donde hay expansión. Aquí que hay que destacar que antes de la pandemia, después de 120 meses
hay una desaceleración económica muy importante en 2019. Después ya viene la pandemia, lo que acentúa la situación, pero el punto es que antes de pandemia México ya estaba en recesión. ¿La que sigue? También, si comparamos la recuperación que ha tenido México comparado contra nuestra propia región, para ponernos en los mismos niveles, en la misma cancha, pues nuestra recuperación económica ha sido más leve, más pautada. Otros países regresaron a sus niveles previos de pandemia con más rapidez. En México apenas esto ha ocurrido, es la línea verde. Entonces, pues sí, ese es un dato también muy importante que también podríamos correlacionar con el nivel de apoyo que se tuvo en diferentes países. En México, el apoyo que se dio en términos del PIB en pandemia pues fue menor al 1.5% del PIB, cuando en otros países fue arriba del 5, 10, 15, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede explicar también por qué la economía mexicana no se recuperó tan rápidamente. ¿Lo que sigue? Aquí vemos del lado izquierdo el PIB y su tendencia es una tendencia lineal muy sencilla. ¿Qué queremos graficar o qué queremos decir con esta gráfica? Que pues estamos muy lejos de nuestro potencial, ¿no? Medido a lo mejor por una tendencia muy sencilla, pero sí estamos muy lejos de nuestros niveles óptimos de crecimiento. Este también es un debate ya muy trillado, que el potencial de México, si efectivamente es un 3%, 4%, yo creo que estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar creciendo para generar condiciones de desarrollo sustentable.